Hola, hola. Sí, ¿Me doctor, sí se escuchas? escucha. Ok, perfecto. Es que como no he tenido problemas que ahorita no sé por qué se volvió a trabar y no podía yo ingresar. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí. ¿Cómo les fue ayer con el examen de, del laboratorio, de lo que sería práctica? ¿Cómo les fue? ¿Bien o más o menos? Yo pienso que, bueno, a mí más o menos. Ok. ¿Pero tuvieron algún problema, mucho problema o algo así para poder realizar el examen? ¿Alguien tuvo problemas o dificultades? Espero que no, ¿verdad? Creo que no. Espero que no hayan tenido dificultades en poder resolver el examen. Bien. Se les hizo un poco complicado. ¿Por qué? ¿Por qué razón el examen estuvo un poco complicado? ¿Fueron muchas imágenes o no estaban bien? ¿O qué es lo que sucede? Creo que en mi caso me faltó practicar un poquito más, de la descripción de imágenes. O sea, un poquito, hacer más casos por mi parte. Ok, pero no, las imágenes estaban muy difíciles o los que se les pedía o estaban borrosas o no se veían bien o cosas así. Pues las imágenes a mi parecer se veían bastante bien, pero pues sí, igual que mi compañera, me faltó como practicar eso de distinguir qué tipo de lesión es y el diagnóstico, bueno, la descripción morfológica y todo eso. Entonces, eso fue lo que a mí se me complicó, por ejemplo. Bueno, entonces, pero no se preocupen, eso lo vamos a ir revisando y bueno, pues este es un examen previo para poder ir precisamente tratar de saber dónde están o dónde pudiéramos mejorar para que sea más sencillo esta situación. Entonces, no se preocupen por eso, vamos a ir trabajando y vamos a, de hecho, ya a partir de inflamación, pues ya vamos a tener un poco más ya más, información, ya vamos a tener mayor, detalle de lo que está sucediendo. Ok, eso de la proporción de la relación del ventrículo derecho y izquierdo generalmente es 1.8 a 1, 2 a 1, más o menos esa es la relación. Y no estaba esa relación, bueno, 1 a 3 también es considerado normal. Entonces, pues déjenme ver, voy a checar esa de la relación y ver qué es lo que pudiera estar mal en esa pregunta. Y si las opciones están y las opciones correctas, sí, pues es 3 a 1, lo más que se utiliza comúnmente, pues vamos a revisar entonces el examen y hay alguna otra que ustedes consideren que estaba mal, como esa de la relación 3 a 1, alguna otra, nada, nada más.
Igual cuando nos manden las calificaciones, ¿cree que haya la posibilidad de revisarlo como revisamos el examen pasado? Yo creo que sí. De hecho, le voy a decir a Saulo que el próximo martes en la clase, igual antes de iniciar, que haga la revisión del examen para que todos estén de acuerdo y cualquier duda pues se le haga el comentario, Doctor, independientemente de la revisión que voy a hacer. Sí, dime. una pregunta, es que creo que el 1 y el 2 de noviembre, no sé si no hay clases. Ah, sí es cierto, es verdad. No hay, efectivamente no hay clases. Bueno, entonces el miércoles le voy a decir a... Sí, porque el lunes y martes no hay clases, pero el miércoles sí. Entonces el próximo miércoles hacemos la revisión. ¿Les parece? Para que no haya ningún problema. Recuerden que de todas maneras va a haber otro examen, que es el examen final, y bueno, y tratar de complementar, además de los trabajos o las cosas que se han hecho. Entonces, pues vamos a ir sacando con estos trabajos y todo, pues la calificación final. Entonces, no hay por qué preocuparse. De todas maneras. El miércoles, antes de la clase, vamos a hacer la revisión y ahí hacemos las aclaraciones pertinentes. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, pues vamos a continuar porque, bueno, todavía vamos a perder un día más de clases el lunes. Entonces, para no alargar más esto, pues vamos a continuar con lo que es el proceso inflamatorio. En el proceso inflamatorio veíamos que hay una de las cosas más importantes y que inicia con el daño de los tejidos, pues son las alteraciones en la microcirculación, es decir, afecta o está referido principalmente a las arteriolas, a los capilares y a las vénulas postcapilares, donde se da todas estas reacciones que están indicando que hay un daño. ¿Y por qué? Pues porque las células que se han dañado, ¿verdad? Ya sea por agentes infecciosos o no, por ejemplo, eventos traumáticos o por algunas otras cuestiones, ¿verdad? Por intoxicaciones, por lo que sea, pues las células dañadas van a estar emitiendo o van a estar produciendo una serie de mediadores químicos. Y entonces lo primero que va a ocurrir ante estos daños, pues es la reacción de los vasos sanguíneos. Como ustedes recordarán, que puede o no presentarse el primer evento, que es la vasoconstricción, seguida o en forma inicial una vasodilatación importante, y después viene un proceso congestivo y con cambios en la permeabilidad vascular, lo cual va a traer como consecuencia pues alteraciones en la circulación sanguínea, y que todo esto es para favorecer la salida de células inflamatorias, y que ustedes recordaron que las primeras células inflamatorias que salen siguiendo al edema, porque el edema es uno de los elementos que inicialmente salen, ¿verdad? Después siguen los neutrófilos que son por su tamaño y por su capacidad y por su velocidad que adquieren, pues son los primeros en salir y llegar al sitio de daño, además de que normalmente las células inflamatorias o las células, perdón, que han sido dañadas, pues lo que van a estar es produciendo factores quimiotácticos para neutrófilos, además de que si se trata de algunos agentes infecciosos, sobre todo bacterias, pues también tienen factores que son quimioatrayentes o que tienen factores quimiotácticos para los neutrófilos. Entonces, pues después de esto, las células sanguíneas recordarán,
van a ser una serie de eventos, ¿verdad? Y que van a conllevarlas a la emigración y migración hacia los sitios de daño. Ustedes recuerdan que las células que normalmente viajan en la parte central van a sufrir un cambio y va a haber una alteración por toda esta situación que está ocurriendo en la vasculatura, pues las células se empiezan a plegar o se van a empezar, más que a plegar, se van a empezar a disponer a la periferia, ¿verdad? A la periferia, y después van a empezar a tapizar todas las células, todo el endotelio, ¿verdad? Toda la pared, y posteriormente pues van a salir a través de los espacios interendoteliales y van a tener que también formar o van a cambiar también su estructura para poder salir a través de estos poros y también reorientar algunos gránulos, ¿verdad? Algunos gránulos para que puedan disponer de los lisosomas, que tienen unas gelatinasas, unas colagenasas que van a permitir la ruptura de la célula, de las membranas basales para poder pasar el espacio intersticial y de ahí migrar hacia el sitio de daño. La otra situación, recuerden, es que también los neutrófilos, una vez que han pasado de 24, 48, 72 horas, ¿verdad? Que es el pico máximo, entonces empiezan a reducirse en número y entonces van a llegar otras células que son los macrófagos, ¿verdad? Los macrófagos, que pueden ser células que pueden estar fagocitando sin que exista ninguna condición específica que los oriente, o bien también pueden ser ya parte de un proceso inflamatorio que va a dar una respuesta inducida, ya es decir, van a pertenecer a una respuesta inmune específica. Y los macrófagos son esenciales. En primer lugar, recuerden una de las características de los macrófagos ya cuando están presentes en el sitio y que no hacen ningún otro tipo de células, por lo menos inflamatorias. ¿Recuerdan? Entran en mitosis, muy bien. ¿Y qué otra característica tienen los macrófagos? Producen citocinas, muy bien. Presentan antígenos, exactamente. Y son las únicas células que también, ¿qué hacen? En forma importantísima. Fagocitan células. Son las únicas que son capaces de fagocitar células y restos celulares. Esas son las características. Entran en mitosis, son presentadores de antígeno, fagocitan, no endocitan. Las células, la endocitosis es captación de agua o de cualquier partícula y lo hacen sin un proceso de fagocitosis que ya hemos visto. Entonces, eso son lo que hacen las células, son las únicas que van a poder, y eso va a ser importante para limpiar la zona, para que exista regeneración o reparación del tejido a través de un proceso de fibrosis. Entonces, los macrófagos son células sumamente importantes. ¿Y qué otra característica es que van a permanecer o pueden permanecer por mucho tiempo y que son también capaces de transformarse en otro tipo de células, como son células que van a producir una gran cantidad de citocinas? Recuerdan, y tienen una apariencia o cambian su apariencia y parecen células epiteliales. ¿Recuerdan cómo le llamamos a estos macrófagos que
disminuyen mucho su capacidad de fagocitosis, pero incrementan mucho su capacidad de síntesis de citocinas. ¿Recuerdan cómo le llamamos? Epitelioides. Epitelioides. Muy bien, se llaman células epitelioides. Y también, ¿qué otra cosa son capaces de hacer? Sobre todo cuando tenemos antígenos de muy difícil degradación. Y son muy grandes, además, también pueden ser muy grandes. ¿Qué pueden hacer estas células, estos macrófagos? Fusionan su citoplasma. Fusionan su citoplasma. Entonces, y estas células les llamamos células gigantes, ¿verdad? Y hay una gran cantidad de células gigantes. Por ejemplo, en el hueso hay un grupo, hay una célula gigante que normalmente vemos en el hueso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa célula gigante de los huesos? Osteoclasto, muy bien, son los osteoclastos u osteoclasto, ¿verdad? Son células gigantes y que derivan todas ellas de los monocitos. Entonces los monocitos son, y recuerden que también, entonces habíamos dicho que estos macrófagos también producen factores inhibidores de la migración, es decir, van a impedir que los macrófagos que ya están ahí en el sitio se vayan de ese sitio, entonces van a permanecer por mucho tiempo y estas células son, junto con los linfocitos y las células plasmáticas, son característicos de procesos inflamatorios crónicos, que es lo que caracteriza a estas, a algunas enfermedades como la tuberculosis, la brucelosis, la artritis crónica, ¿verdad? Entonces, todas estas enfermedades crónicas son las que van a caracterizar o se van a caracterizar por la presencia de macrófagos, de células epitelioides y todo ello finalmente vamos a ver cuando veamos los tipos de exudado que se presentan. Vamos a ver un exudado que es un exudado granulomatoso. Entonces, hasta aquí es lo que hemos estado viendo. Hemos ido viendo cómo las células tienen características importantes. Por ejemplo, los neutrófilos tienen 3 tipos de gránulos, ¿verdad? Y cada uno de los gránulos tiene cierto grupo de enzimas que les van a ayudar a degradar ciertos componentes bacterianos, micóticos, etcétera, ¿verdad? Entonces tienen una gran cantidad o un armamento enzimático importantísimo. Les voy a pedir un favor, denme 5 minutitos.
tuve que salir un momento, entonces veíamos eso, entonces vamos a ver las imágenes, ¿verdad? De esta situación. Los macrófagos entonces son células que tienen una vida muy, muy larga, al igual que los linfocitos de memoria, ¿verdad? Pueden durar durante mucho tiempo. Entonces, ¿ya están viendo la presentación? ¿Ya están con la presentación? Ya. Ya sé. Okay. Perfecto, entonces ya estamos viendo, sintetizan una gran cantidad de mediadores para reclutar más células y también para evitar que se vayan, ¿verdad? Pues, estando ahí ya viendo todo lo que está sucediendo, pues como los soldados, ¿no? Como los policías cuando ven las balaceras, pues, prefieren irse y no estar en esos sitios. Así ocurriría algo muy, muy parecido en estos casos, pero los macrófagos mismos impiden la salida de esto. Entonces veíamos que existen los monocitos que derivan de la médula ósea y que pasan a sangre, y en sangre van a recibir una capacitación y un proceso de maduración para poder entonces pasar a los sitios, ¿verdad? De los tejidos, a los diferentes tejidos y órganos, para ahí estar. Entonces tenemos el histiocito macrófago que reside en el tejido conectivo, el macrófago alveolar que reside en el espacio aéreo, y recuerden que aquí los macrófagos van a recibir una capacitación y una adaptación porque en el alveolo, recuerden que es un lugar seco, entonces está el aire, si hay algo de humedad y todo eso, pero están en un ambiente prácticamente seco, entonces tienen que adaptarse perfectamente a esas condiciones. Los macrófagos intravasculares, ¿verdad? Pulmonares, las células de Kupffer, ¿verdad? Que son en el hígado, las células de la microglia, que son en el sistema nervioso central, también denominadas células Gitter, ¿verdad? Los osteoclastos que viven en los huesos, las células epitelioides que son, al igual que las células multinucleadas gigantes, son parte de los procesos inflamatorios crónicos, ¿verdad? Inflamatorios crónicos específicos e inespecíficos. Entonces aquí tenemos el macrófago como da diferentes derivados, célula original, monoblasto, monocito y finalmente el macrófago. Entonces ahí tenemos el monocito dentro del vaso sanguíneo o bien en el espacio, en los sinusoides capilares del hígado. Pues tenemos los macrófagos alveolares, vean aquí la gran cantidad de macrófagos, ¿verdad? Y que están en un ambiente seco. Entonces tienen que adaptarse, tienen que sufrir un proceso de adaptación para poder sobrevivir y sobre todo llevar a cabo su función de fagocitosis de una gran cantidad de partículas que normalmente se están inhalando y que van a estar llevando a los linfonodos, que pudieran ser los peribronquiales o los mediastínicos, para ahí presentar antígenos en caso de ser necesario e inducir una respuesta inmune. Entonces aquí tenemos macrófagos, vean los macrófagos. Generalmente lo que los caracteriza a estos macrófagos es tener un núcleo grande que puede estar central o no, generalmente es un poco paracentral, y que tiene un núcleo, generalmente tiene un núcleo ovalado, tiene forma de frijol, ¿verdad? Con una hendidura,
Y algo que lo caracteriza perfectamente al macrófago es abundante citoplasma, es una abundante cantidad de citoplasma y una gran cantidad de vacuolas. Es una célula que tiene muchas vacuolaciones y en esta microscopía electrónica podemos ver que tiene muchos prolongaciones citoplasmáticas. ¿Por qué? Porque sirven de sensores, van a estar sensando constantemente el medio ambiente y poder capturar y fagocitar o endocitar, ¿verdad? Algunos elementos al citoplasma y formar el fagolisosoma, ¿verdad? Para la destrucción del agente. Entonces, las funciones antimicrobianas, ¿verdad? A través de la producción de radicales libres del oxígeno, péptidos antimicrobianos denominados defensinas, enzimas lisosomales, y también recluta otros leucocitos como mediadores que estimulan a los leucocitos y moléculas de adhesión, ¿verdad? Endotelial para poder pasar al sitio de lesión. Estimula a la médula ósea, estimula o modula la actividad de otras células en el tejido, estimula la respuesta inmune linfocítica y también tiene efectos sobre los vasos sanguíneos, limpia detritus celulares, o sea, todos los tejidos o restos celulares que quedan, y también lo que los neutrófilos, por ejemplo, que son la primera defensa y que también llegan a morir ahí en el sitio de lesión, pues van a ser eliminados por los macrófagos. También producen ciertas citocinas que tienen efectos sistémicos, ¿verdad? Como la interleucina 1 y el factor de necrosis, y que nos pueden provocar fiebre y entonces también nos van a provocar cierto malestar todas estas condiciones. Entonces, interleucinas, vean, aquí tenemos una de las características es que produce interferón alfa y beta, pero no gamma, ¿verdad? Entonces son interferones de tipo 1, pero no de tipo 2. Entonces, interferón gamma no produce, el interferón gamma lo producen los linfocitos. Factores de crecimiento de colonia, de granulocitos, de células mononucleares y entre otras. Existe también factores de crecimiento de los hepatocitos y factor de crecimiento beta, alfa y beta, factor transformante beta, etcétera, etcétera. O sea, los macrófagos producen una gran cantidad de mediadores químicos. Entonces, como comentábamos, estos macrófagos se van a fusionar para darnos origen a la formación de células gigantes. Estas células gigantes generalmente o bajo ciertas características de infecciones, sobre todo de tipo crónico, como la tuberculosis y la micosis, es donde las células gigantes van a tratar o van a fusionar su citoplasma para tratar de eliminar sustancias que son de muy difícil degradación, como es la queratina, algunos elementos como lo que utilizamos en las suturas, el sílice, que es un material, es un polvo mineral, materiales oleosos, material aspirado, ¿verdad? Como en el caso del meconio, y todas estas condiciones o todos estos elementos que son de difícil degradación. Aquí, por ejemplo, tenemos
una célula gigante, ¿verdad? Vean la gran cantidad de citoplasma que tiene. ¿Me siguen oyendo? ¿O está muy entrecortado? No, sí se escucha bien, doctor. Okay. Vean, entonces aquí tenemos una célula gigante, vean la cantidad de núcleos, y algo característico de este tipo de Langhans es que los núcleos están a la periferia y hacen como una herradura, o también le llaman en media luna, ¿sí? Pero es esta característica, los núcleos a la periferia, y dan la formación, o le llaman así, de herradura. Pero vean la gran cantidad de citoplasma, y este citoplasma generalmente está vacuolado. Vean, aquí tenemos otra célula gigante. Vean los núcleos a la periferia. Y aquí tenemos otra célula gigante, nada más que está fagocitando un hongo, ¿verdad? Está fagocitando un hongo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos aquí. Entonces es una de las características, fagocitar elementos de difícil degradación. Vean, aquí tenemos otra célula gigante. ¿Ya vieron esto que está aquí? De color medio verde. Estas cosas. Vean aquí cómo dentro de la célula gigante que fagocitó. ¿Qué fagocitó esta célula gigante? ¿Mm? ¿Qué está aquí? ¿Qué hay aquí adentro de esta célula? ¿No la ven? ¿O no me quieren contestar? ¿Ya vieron aquí? La misma sustancia verde, ¿no? Ajá. ¿Y qué más hay? Vean esto que está aquí, que les estoy marcando. ¿Núcleos de otras células? Sí, efectivamente son núcleos de otras células, son neutrófilos. Neutrófilos que ya están degenerados, o están muertos, y vean cómo el neutrófilo, el macrófago es el único que lo va a hacer. Y vean, aquí tenemos este material. Aquí vean cómo los núcleos no se disponen a la orilla, como la que veíamos anteriormente, sino lo hace en... Generalmente los núcleos están en la parte central o paracentral, pero sin ese acomodo en forma de herradura. Y aquí lo que estamos viendo es esta estructura. Vean, aquí vemos esta otra estructura que inició el proceso, y ¿saben qué es? Corresponde a fibras de sutura. Son fibras de sutura. También otra cosa que llegamos a encontrar con gran frecuencia relacionado con cirugía, aparte de esto, pues son cuerpos extraños como gasas. La gasa es muy frecuente que se quede en el tejido, y entonces pues rápidamente va a ser degradado y va a ser nos va a dar una reacción a cuerpo extraño. Entonces ahí tenemos una reacción, vean, la gran cantidad de neutrófilos, macrófagos, ¿verdad? Los macrófagos que están aquí y que se han fusionado para tratar de fagocitar, en este caso, la sutura. ¿Okay? Vean aquí esta célula, aquí sí se comporta como una de tipo Langhans. Vean los núcleos en herradura. Y vean, aquí no vemos los núcleos, pero seguramente por el tipo de corte, pero vean cómo están mucho citoplasma
y muy vacuolado. Igual aquí en esta otra, el núcleo, el citoplasma es muy vacuolado. Son células de Taunton, también son células a cuerpo extraño. Ven aquí los núcleos, están centrales, ¿verdad? Otra de las células importantísimas en el proceso inflamatorio y también en la respuesta inmune específica son los linfocitos. Estos aparecen más tarde, es decir, ya son a excepción de lesiones que sean virales, ¿verdad? En infecciones virales, las células que van a aparecer en forma relativamente temprana son los linfocitos que van a actuar en contra de células infectadas por virus, ¿verdad? Entonces son los linfocitos y las células plasmáticas las que van a aparecer. Entonces también están los linfocitos, están ya apareciendo en procesos crónicos normalmente que van a dar una respuesta inmune específica. Entonces van a producir una respuesta inmune contra algún agente o algún antígeno y su tiempo de vida es relativamente largo dependiendo del subtipo de linfocitos. Por ejemplo, los linfocitos de memoria se han observado en algunos casos que estos pueden llegar a vivir toda la vida del individuo y que son muy importantes porque en el momento en que se vuelve a presentar el antígeno, que tuvieron infecciones de niños, por ejemplo, y vuelven a activarse aún en adultos. Entonces, eso es lo que han visto, que los linfocitos T de memoria pueden activarse en cualquier momento de la vida, aun cuando hayan pasado muchos años que los que hayan dado origen a su inducción y formación. Entonces tenemos dos subclases, los linfocitos T, los linfocitos B, y también dentro de este grupo tendremos a las células NK. Los linfocitos B, pues ya saben, son los responsables de la producción y transformación a células plasmáticas, ¿verdad? A las células plasmáticas que nos dan como consecuencia o nos van a dar origen a las inmunoglobulinas, como la IgE, IgG, la IgM y la IgA. Recordando que IgM e IgG se consideran como opsoninas. ¿Recuerdan? ¿Alguien me recuerda lo que es una opsonina? ¿Así? Entonces, ¿alguien recuerda qué es una opsonina? Son células que, bueno, perdón, células no, moléculas que señalizan a un agente extraño o a un agente patógeno para que lo fagociten, ¿no? No, no lo señalan. Lo que hacen es favorecen, ¿verdad? Espérame un segundo. ¿Cuáles eran las opsoninas? La IgG y la IgM. Lo que hacen es pegarse a las bacterias o a lo que se va a consumir. Y entonces se dice que las opsoninas le podríamos llamar, que si habláramos en términos en términos de cuestiones de alimentos y preparación de alimentos, serían como el aderezo. Es decir, preparan al antígeno para ser fagocitado. Las opsoninas lo que hacen es recubrir a los antígenos y estos, como tienen receptores en las células, pues lo que van a hacer es favorecer que puedan ser fagocitadas. Entonces producen IgG, IgM y la IgE
recuerdan que está también involucrada en las respuestas de hipersensibilidad normalmente, y la IgA también son, al igual que la IgG, la IgM y la IgA, estas tres son capaces de activar al complemento. Entonces también son activadoras del complemento. Los linfocitos T. Ustedes recuerden que los linfocitos T son los responsables tanto de la inmunidad humoral como de la inmunidad celular. ¿Por qué son responsables de la inmunidad humoral también? ¿Alguien sabe por qué son también importantes en la inmunidad humoral? Porque los cooperadores activan a los linfocitos B. Exactamente, sin los linfocitos T no se activan los linfocitos B y por lo tanto pues no se da la respuesta inmune humoral. Entonces los linfocitos T son los encargados de dar toda la respuesta, tanto inmunidad humoral como celular. Entonces, por eso ustedes recordarán que en humanos y en animales hay una enfermedad que afecta a los linfocitos T cooperadores, ¿verdad? Y entonces, ¿qué resulta? Pues que resulta que se van a dar una gran cantidad de enfermedades, sobre todo de tipo cancerosas, ¿verdad? Que es lo que normalmente pudieran estar evitando estos linfocitos T. Entonces también sintetizan, aquí vean los linfocitos T, son los que producen una gran cantidad de interferón gamma, factor de necrosis tumoral e interleucina 2, ¿verdad? Y vean también, son de los que van a expandir la respuesta inflamatoria local, es decir, van a amplificar o van a ser también de las células que favorecen la amplificación de la respuesta inmune. Por otro lado, también tenemos las plaquetas, que no son células, sino fragmentos de una célula. ¿Qué célula es? El megacariocito. Del megacariocito, efectivamente. Entonces, estas plaquetas actúan en la coagulación, en el proceso inflamatorio a través de la liberación de un factor muy, muy importante que tiene que ver con lo que es el cambio de permeabilidad. ¿Recuerdan cuál es? El 12 de Hagerman. No. Es el factor activador de plaquetas que les comenté que tiene mayor tiempo de duración y es eventualmente mucho más potente que la misma histamina. Están presentes en el daño vascular. Cuando hay un pequeño daño vascular, estas plaquetas van y se van a agregar y van a provocar esta situación, ¿verdad? Van a bloquear la salida de elementos sanguíneos, ¿verdad? Van a evitar, las plaquetas se agregan rápidamente y empiezan a... Contiene dos tipos de gránulos, alfa y cuerpos densos. Entonces, recuerden que cuando hay un daño endotelial, estos se van a adherir al colágeno subendotelial y a la membrana basal para evitar la salida de sangre. Sobre todo, esto ocurre en casos donde hay daño muy, muy discreto de los vasos sanguíneos. Entonces, para no echar a andar toda la cascada de la coagulación, van y las plaquetas se agregan. Ahora recuerden que las plaquetas también van a producir una gran cantidad de factores como fibrinógeno, fibronectina, factor 8 y 5, serotonina, histamina, ADP, calcio, productos del ácido araquidónico. Pero todos estos, ¿qué hacen? Todos estos, la fibronectina, el factor 8, el factor 5,
la serotonina, la histamina. Pues muchos de ellos son productos que producen las plaquetas y además también que activan a las plaquetas. Entonces, estos productos del ácido araquidónico, como los tromboxanos, las proteasas del complemento, que favorecen la producción de C5A, factor activador plaquetario, factores de crecimiento, y también las P-selectinas, que son moléculas de adhesión endotelial. Entonces, esto ya lo vimos, ¿verdad? Lo que son los eventos vasogénicos o los eventos vasculares en el proceso inflamatorio, que es la vasoconstricción pasajera, la vasodilatación, aumento del volumen sanguíneo, incremento de la permeabilidad vascular y disminución del flujo sanguíneo, que permite la marginación y pavimentación de los leucocitos en el endotelio vascular. Y finalmente, lo que va a ocurrir es que se va a permitir la salida de proteínas de alto peso molecular, células, y entonces nos va a dar origen a un exudado en forma importante. Los cambios de la permeabilidad ya lo hemos visto. Estos cambios de la permeabilidad celular pueden ser por contracción de las células endoteliales, ¿verdad? Que hacen que el espacio interendotelial se haga más grande y entonces puedan salir, ¿verdad? Entonces, la formación de esta situación primero nos va a dar origen a lo que llamamos trasudado, un trasudado modificado porque contiene un alto contenido proteico, pero ya conforme va pasando el tiempo, se va desarrollando un exudado que es como lo conocemos y que va a tener diferentes consistencias, colores y que van a depender mucho de la etiología. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los cambios primero viene la vasoconstricción, vasodilatación y retracción con la formación del trasudado y finalmente la salida de células para darnos origen al exudado. Cambios de la permeabilidad vascular, pues ya las hemos visto: aminas vasoactivas, histamina y serotonina, las cininas, fragmentos aquí en este caso la bradicinina, fragmentos del complemento C3A y C5A, leucotrienos, ¿verdad? Prostaglandinas, ¿verdad? La prostaglandina E2 y la prostaciclina, que es muy importante, pero sobre todo la prostaglandina E2. Citocinas, como interleucina 1, factor de necrosis tumoral y factor activador de plaquetas. Entonces, los mediadores químicos, recuerden que las células que participan en todo este proceso, habíamos señalado, habíamos indicado que lo que van a hacer es favorecer esa segunda etapa que va a ocurrir en el proceso inflamatorio, que es la amplificación del proceso. Entonces, la amplificación del proceso es fundamental para poder eliminar al agente etiológico y favorecer finalmente, cuando terminan su efecto de estos mediadores químicos, terminar este proceso inflamatorio, que no se vaya a la cronicidad porque también nos puede causar daño, y entonces también favorecer lo que es la reparación del tejido, ya sea por un proceso de regeneración donde las células que fueron dañadas inicialmente vuelven a ser sustituidas por otras idénticas, o bien son reemplazadas por fibroblastos
y por colágeno que producen estos, y entonces damos origen a un proceso de cicatrización. Entonces, los mediadores químicos son estos compuestos, estas moléculas que lo que hacen es contribuir a a una amplificación del proceso, además de que también generan gradientes que van a permitir la movilización de las células al proceso inflamatorio. ¿Verdad? Los mediadores químicos, recuerden que todo esto es a través de un gradiente de concentración, cómo se hace la movilización y toda la expresión tanto de ligandos como de receptores. Entonces, los mediadores químicos que se producen por células dañadas y por células inflamatorias, ¿verdad? Van a actuar sobre los vasos sanguíneos, sobre las mismas células inflamatorias y otro tipo celulares que también van a participar en la respuesta inflamatoria. Entonces también tenemos que estos mediadores químicos, la gran mayoría son de origen endógeno, pero también tenemos aquellos que son de origen exógeno, ¿verdad? Endógeno o exógeno. Exógenos como las endotoxinas o las exotoxinas bacterianas, ¿verdad? Los endógenos que pueden estar preformados, almacenados en gránulos o de síntesis nueva, como las prostaglandinas o el factor activador de plaquetas, ¿verdad? Su vida es corta o media y también pueden ser rápidamente inactivados. También los inhibidores se encuentran en el plasma, ¿verdad? Ya habíamos visto que hay algunas enzimas como la alfa-1 antitripsina y otras que son las que van a favorecer la inhibición de todos estos mediadores. Estos mediadores químicos tienen una acción local y no van a estar circulando en forma sistémica. Si no, tendríamos una situación muy grave porque el proceso inflamatorio se extendería a todo el organismo y entonces, pues, los individuos morirían, pues, relativamente rápido ante la consecuencia de estos mediadores químicos. Estos mediadores químicos, recuerden que tienen que ser eliminados y rápidamente controlados. Vasodilatación, prostaglandinas y óxido nítrico, aumento de la permeabilidad vascular, aminas vasoactivas, también estas que le llamamos anafilatoxinas, derivadas del complemento, de la activación del complemento C3A5, C5A, la bradicinina, los leucotrienos, ¿verdad? El factor activador de plaquetas, también van a participar en la quimiotaxis como C5A, interleucina 8, leucotrienos B4 y productos bacterianos como son las endotoxinas. Mira cómo las endotoxinas son de las que participan en este proceso. El dolor, recuerden que la bradicinina y las prostaglandinas son las que nos causan el dolor. Y también, ¿cuál es la otra causa de dolor? ¿Compresión mecánica? Compresión mecánica sobre las terminaciones nerviosas. Muy bien. También tenemos que van a tener algunos mediadores y tienen tienen efecto sistémico, como interleucina 1 y interleucina 2, factor de necrosis tumoral que nos van a dar origen a la fiebre, ¿verdad? También tenemos lesión tisular que favorece la salida de enzimas lisosomales de neutrófilos y macrófagos y además de óxido nítrico. Entonces aquí tenemos algunos de los mediadores químicos.
su origen, lo que producen y su función, algunas de las funciones que llegan a presentar. Aquí tenemos estos cuadritos. Las aminas vasoactivas ya hemos visto, están en los gránulos principalmente de las células cebadas y los basófilos. La serotonina tiene una acción muy similar a la histamina, se encuentra en plaquetas y se libera después de agregación plaquetaria o por influencia del factor activador de plaquetas. La histamina, ¿verdad? Hay muchas causas por las que se libera la histamina y que producen vasodilatación. Por ejemplo, en el caso de la piel con algunos tumores, ¿verdad? Como viene siendo el mastocitoma. Ahí se libera una gran cantidad de histamina y entonces pues los pacientes tienen una gran cantidad, tienen edema, tienen dolor, ¿verdad? También aparecen los procesos, ¿cómo se llama? En los procesos de hipersensibilidad, ¿verdad? Aquí hay mucha comezón, por ejemplo, en los pacientes que tienen asma. Y también incrementa la secreción gástrica cuando la histamina se libera en grandes cantidades en el estómago, las células, ¿verdad? Del estómago tienen receptores para la histamina y entonces producen una gran cantidad de ácidos gástricos, de jugos gástricos, y entonces lo que va a ocurrir es que el animalito empieza con una gastritis y ulceración, ¿verdad? Del estómago por la histamina. Hay algunas citocinas que se encuentran en el plasma, ¿verdad? Como son las calicreínas, ¿verdad? Los cininógenos, que son los precursores que nos dan origen a las calicreínas y a las cininas, ¿verdad? Como por ejemplo puede ser la bradicinina, ¿verdad? Que actúa sobre el músculo liso para contracción. También tenemos que va a reducir el tono arterial, el tono muscular arterial, incrementa la permeabilidad vascular y estimula la liberación de histamina, la bradicinina. La histamina activa la cascada del ácido araquidónico, ¿verdad? Y es el principal mediador de dolor a través de estimular los nervios aferentes. Los metabolitos del ácido araquidónico, por ejemplo, se forman los autocoides, que son hormonas de rápida formación y corto alcance, ¿verdad? Se descomponen o son enzimáticamente destruidas. Actúan en diversos procesos biológicos, por ejemplo, en vasodilatación, incremento de la permeabilidad, coagulación, trombosis, dolor, ¿verdad? Participan en enfermedades cardiopulmonares, renales y endocrinas, ¿verdad? Y estos se forman a partir de los fosfolípidos de las membranas celulares y lo que nos van a dar origen es a prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Entonces los metabolitos del ácido araquidónico son prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, que tienen todos estos, algunos de estos efectos biológicos que son de los más importantes. Y recuerden, la membrana celular, hay un estímulo, ¿verdad?
los fosfolípidos, van a actuar una enzima que se conoce como fosfolipasa A2, ¿verdad? Que actúa sobre el ácido araquidónico para darnos origen al ácido araquidónico. Y aquí existen dos vías, la vía de la lipoxigenasa y de la ciclooxigenasa. Y la lipoxigenasa nos da origen a los leucotrienos y la ciclooxigenasa nos da origen a la prostaglandina y a los tromboxanos. Recuerden que la ciclooxigenasa tiene dos vías, la COX-1 y la COX-2, ¿verdad? Tiene dos vías de activación. Y entonces eso es lo que nos van a dar. Y recuerden que todo esto se puede contribuir disminuyendo su efecto si nosotros evitamos la activación de la fosfolipasa 2. ¿Y esto cómo lo evitamos? Pues con el uso de corticosteroides. Aquí tenemos cómo se generan los metabolitos del ácido araquidónico, leucotrienos, cómo se da la formación de los leucotrienos y de las prostaglandinas. La ciclooxigena es inhibida por la aspirina y la indometacina cuando se trata de una de las vías, ¿verdad? Aquí la prostaglandina o la prostaciclina y los tromboxanos. El complemento, pues ustedes recordarán, es uno de los elementos que sintetizan, en gran parte algunos de los elementos son sintetizados por el hígado y por células, ¿verdad? Entonces, aquí el complemento, ustedes recordarán que una de las cosas fue un ataque a la membrana microorganismos o a las células que están dañadas y que pueden ser afectadas por el complemento. Entonces, el complejo de ataque a la membrana es de C5 a C9 y que van a provocar la lisis celular, permitiendo o formando poros, ¿verdad?, en las membranas. Y entonces lo que van a hacer es una ruptura, ¿verdad?, de las células al ingresar una gran cantidad de agua. Entonces aquí tenemos la vía de activación, ¿verdad? IgG o IgM activan a C1, ¿verdad? Después tenemos estos por la vía clásica y por la vía alterna, ¿verdad? Es cómo se va a activar. Aquí tenemos la vía alterna. Esta es la vía clásica, la vía alterna donde tenemos C3b, polisacáridos de superficie. Y recuerden que también la vía alterna se puede activar cuando tenemos agregados importantes de IgA. IgA también nos puede activar esto. Citocinas, pues hay una gran cantidad de citocinas, ¿verdad?, que van a participar en el proceso inflamatorio. Muchas de estas citocinas activan tanto a neutrófilos como a las células inflamatorias y otro tipo de células para precisamente favorecer la secreción de una gran cantidad de elementos celulares que favorezcan la eliminación de los agentes etiológicos. Entonces las citocinas son muy importantes. Las dos vías de la ciclooxigenasa es COX-1 y COX-2. Estas son las dos vías. Exactamente, COX-1 y COX-2. Y se pueden inhibir selectivamente esa COX-1 o COX-2. Por ejemplo, la aspirina inhibe la COX-1.
Eso es lo que normalmente sucede en estas condiciones. Entonces son las citocinas. Son muchísimas citocinas. Algunas participan en los procesos inmunomediados, por ejemplo, de tipo 1 o de tipo 2. Algunas son citocinas que participan en los procesos que son proinflamatorios y en otros que son inhibidores, como la T2, inhibidores de los procesos inflamatorios. Entonces, eso es lo que normalmente ocurre en estas condiciones. Entonces, las citocinas son una gran cantidad de citocinas con una diversidad de funciones. Entonces, un segundo, se me está acabando la pila. Pues tenemos los eventos celulares, que uno de ellos es la marginación, la pavimentación, emigración, quimiotaxis y fagocitosis, que ya hemos visto en la otra presentación. En la primera presentación vimos esta situación. Entonces, vamos a continuar. Entonces, ¿qué es la marginación? Esto ya lo vimos. ¿Qué es la marginación? Cuando por el cambio de velocidad en la vasculatura, las células de la defensa se van a la periferia del capilar. Ajá, entonces la marginación es que se van a la periferia, se desplazan a la periferia. ¿Y la pavimentación? Cuando ya hay muchas células adheridas al endotelio, ¿no? Ajá, cuando ya se adhieren al endotelio. Muy bien. ¿Y la inmigración? Cuando pasan entre las células endoteliales con las gelatinasas y las colagenasas. Ajá, es cuando pasan del lecho vascular o de la luz vascular hacia el intersticio, ¿verdad? Salen. Entonces la inmigración. Y después viene la quimiotaxis, donde viene la migración. ¿Y qué es la migración? Es cuando ya reconocen la zona del daño y van hacia ella, ¿no? Con los mediadores químicos. Cuando se desplazan de un sitio a otro, ¿verdad? Cuando se van de un sitio a otro y que depende de un gradiente de concentración de citocinas, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Y la fagocitosis, ¿qué es la fagocitosis? La internalización del agente etiológico. Ajá, que es mediado por opsoninas, ¿puede ser? Por receptores. ¿Sí? La fagocitosis, todos los procesos de fagocitosis, la característica es que es inducida por receptores o va a estar mediada por receptores. ¿Sí? Esa es una característica a diferencia de la endocitosis, ¿verdad? Donde no depende de receptores. Al igual que cuando se ingresa agua a las células, ¿verdad? ¿Cómo se le llama cuando a este proceso de internalización, ¿no? De que va a pasar agua a la célula? ¿Cómo le llamamos a ese proceso? Pinocitosis. Pinocitosis. La pinocitosis no requiere de receptores. Esa es la gran diferencia entre pinocitosis. Endocitosis es en general
cualquier proceso mediante el cual se internalizan. Pero ya cuando hablamos de fagocitosis, hablamos que es mediada por receptores. Sí, esa es la diferencia entre estas condiciones. Entonces, la fagocitosis es un proceso más complicado, más especializado. O sea, no todo va a entrar a través de fagocitosis. Y eso lo que hacen es que muchas bacterias y muchos microorganismos evitan la fagocitosis para no entrar en la cuestión de ser eliminadas o degradadas a través de los fagosomas y lisosomas. Entonces, esa es una característica importante en los eventos vasculares. Y aquí tenemos, ¿verdad?, el rodamiento, ¿verdad? Le empiezan a aparecer más selectinas, más integrinas, ¿verdad? Y entonces se van dando, esto va a ir incrementando en proporción hasta lograr la adhesión completa. Se forma la pavimentación, la diapedesis, ¿verdad? Porque salen las células a través de procesos interendoteliales que evidentemente no causan un daño estructural visible, y entonces a través de ello pasan las células inflamatorias hasta donde están los agentes etiológicos o está el daño tisular. Y aquí ya vimos la migración, la pavimentación, la inmigración, ¿verdad? Vemos las células endoteliales, cómo van sufriendo también cambios morfológicos, las células, ¿verdad? Las células, en este caso los neutrófilos o los polimorfonucleares en general van a empezar a cambiar para poder pasar y después ir al sitio para generar el proceso de fagocitosis. Para eliminar, aquí tenemos un vaso sanguíneo. Vean cómo hay una red ya de fibrina por aquí. Vean, hay muchos eritrocitos, muchos neutrófilos fuera, ¿verdad? Y todos estos espacios que vemos aquí corresponden a espacios que estaban ocupados por líquido, ¿verdad? Y vean, aquí ya también hay una gran cantidad de fibrina. Lo que nos está indicando es que hay un incremento de la permeabilidad y esto ya nos estará generando el desarrollo de un trasudado, ¿verdad?, modificado, donde el trasudado modificado pues ya tiene un alto contenido proteico. Ya la densidad es muy importante. Aquí tenemos la marginación y la pavimentación de los neutrófilos, ¿verdad? Aquí ya están. Y vean cómo en toda la parte central se quedan los eritrocitos, o eso es lo ideal, que los eritrocitos no pasen a los sitios. Dentro de todo esto, pues, todas estas situaciones, tenemos a las moléculas de adhesión que se encuentran en leucocitos y que lo que van a favorecer es precisamente que las células se adhieran a la superficie de las células a las células endoteliales, ¿verdad? Entonces, las moléculas de adhesión están presentes en leucocitos y tienen sus receptores correspondientes para poder ser adheridas a las células. Entonces tenemos las moléculas de endoteliales, las beta 2 integrinas, ¿verdad? Como el CD11A, C18, las beta 2 integrinas, como la BLA4, la selectina L, CD62L, la superfamilia de inmunoglobulinas, como la CD31, y similares a la mucina, como Cial
LE. LE es otra de las que normalmente encontramos con moléculas de adhesión. Entonces aquí tenemos el rodamiento, ¿verdad? La migración, pavimentación y adhesión para finalmente lograr la emigración, ¿verdad? La transmigración, que también como le llaman. Entonces lo que van a hacer es la emigración de estas, ¿verdad? Entonces, la selectina C y P, y se van a unir a las integrinas. Entonces, los eventos celulares es la quimiotaxis, que es el movimiento direccionado de las células hacia un gradiente de química, hacia un gradiente químico. Y entonces esto depende de, y nos va a dar entonces una quimioatracción dependiente de un gradiente químico. Los leucocitos fácilmente se deforman dependiendo de la estrechez del sitio de lesión. O sea, los leucocitos fácilmente pueden cambiar porque pueden modificar su pared, pueden modificar su citoesqueleto y entonces pueden pasar a través de pequeños espacios como los que se forman, los pequeños poros que forman en la membrana basal. Entonces, cambios morfológicos que sufren y también tienen una orientación polarizada durante la locomoción, es decir, van a tender a formar uropodos o lamelopodios, ¿verdad? Para poder migrarse, igual que lo hacen los protozoarios que forman pseudópodos, ¿verdad? Para poder tener un movimiento dirigido. Factores quimiotácticos derivados del plasma, pues todos estos ya los hemos visto de forma muy repetida, ¿verdad? Factores quimiotácticos para neutrófilos, productos virales y bacterianos, factores del complemento, calicreínas, fibrinopéptidos, prostaglandinas y lípidos de la membrana, específicos para monocitos, productos bacterianos, heparina, factores del complemento, calicreínas, proteasas catiónicas, factores de linfocitos y también factores derivados de los neutrófilos también. Los neutrófilos producen una gran cantidad de factores que hacen atrayentes a los monocitos y a los macrófagos. Eosinófilos, por ejemplo, productos bacterianos, complemento, leucotrieno B4, histamina y factor derivado de linfocitos. Para los basófilos, péptidos del complemento, calicreínas, y para los linfocitos, productos linfocitarios que se conocen como linfotaxinas, ¿verdad? Pueden ser algunos de ellos. Las quimiosinas es un grupo muy, muy importante de sustancias, son una superfamilia que dependiendo de su estructura, ¿verdad? Tenemos las alfa-quimiosinas, las beta-quimiosinas. Algunas de ellas, por ejemplo, las alfa-quimiosinas son atrayentes de neutrófilos, las alfa-quimiosinas sin LCR, pues son atrayentes a leucocitos, pero no a neutrófilos. Y las quimiosinas beta, ¿verdad? Están para una gran variedad de leucocitos, pero no para neutrófilos. Y las quimiosinas C, que es para linfocitos T, y las quimiosinas también pueden ser para las células NK. Entonces, las quimiosinas son una superfamilia muy grande de citocinas que favorecen pues la atracción a cierto grupo particular de células inflamatorias. Entonces, la quimiotaxis sirve como reconocimiento del quimioatrayente
le sirve para la transducción del quimioatrayente, activación del aparato locomotor de la célula, es decir, la modificación y la formación de los pseudópodos para la migración celular, flujo iónico para el mantenimiento de la membrana celular, cambios en las cargas de la membrana y flujo, y pues todo ello para la locomoción y para la formación de un gradiente quimioatrayente. Tenemos la quimiotaxis, que es una migración dirigida. Ven aquí cuando tienen C5A, los receptores, ven y empiezan a reconocer, empieza a haber un flujo mayor de sodio, evidentemente salida de potasio, y también empieza a ingresar mayor cantidad de calcio. Entonces todo esto lo que nos hace es que haya cambios en la polaridad de la membrana celular, ¿verdad? Donde una parte de la membrana se va a ver positiva y otra negativa. Y entonces lo que va a hacer es que ingrese sodio, agua, salga calcio. Y entonces todos estos cambios en el flujo iónico celular, lo que va a hacer es que va a haber la formación o va a dar origen a que exista esta estructura que nos va a dar hacia un polo de la célula, ¿verdad? Estas elongaciones o proyecciones que son como pseudópodos, y todo esto porque hay una modificación del citoesqueleto celular, y entonces de esta forma se da la migración dirigida. Entonces todo esto es lo que ocurre en un proceso de polarización y despolarización asociado a los cambios de las cargas que nos van a estar generando todos estos mediadores químicos. Entonces, para la fagocitosis, algo que prepara o favorece que las células puedan ser ingeridas, ¿verdad? Entonces, pues lo que se ocurre es que van a estar, muchas de ellas van a emplear opsoninas, ¿verdad? Y que una de las características es que las células que aceptan estas opsoninas es que tienen receptores, ¿verdad? Para poder ingresar este tipo de agentes. Las opsoninas, recuerden, tenemos los anticuerpos IgG e IgM, ¿verdad? Y también otra de las opsoninas muy importantes es la fracción C3b del complemento, también fibronectina. Por ejemplo, los macrófagos tienen receptores para la fibronectina. Y después vienen una serie de modificaciones dentro de la célula fagocítica. Recuerden que van a modificar su citoplasma formando proyecciones, ¿verdad? Para dar origen a un golfo, ¿verdad? Y después se va a cerrar y nos va a dar un fagosoma. Y finalmente también todas estas modificaciones que hay en el citoesqueleto o todo este rearreglo del citoesqueleto, lo que va a hacer es que todos los lisosomas puedan dirigirse hacia el fagosoma. Los lisosomas se dirigen y entonces se forma el fagolisosoma, y que favorece la degranulación, ¿verdad? Y entonces cuando se degranula el tejido, en las células, cuando hay una degranulación del lisosoma hacia el fagosoma, pues existen cambios en la modificación de la pared del fagosoma que generan que el interior del fagosoma se vuelva ácido, y esa acidez finalmente favorezca la activación de todas las enzimas lisosomales. Si no hay esa activación y no hay ese proceso de maduración de la pared del lisosoma, del fagosoma, pues no se genera lo que conocemos como degradación de los
elementos que han sido fagocitados. Entonces tiene que haber una maduración para que pueda existir una acidificación del medio, y esa acidificación del medio pueda entonces todas las enzimas lisosomales activarse, y entonces todas las enzimas que tienen los lisosomas se activen y puedan degradar a los compuestos que han sido fagocitados. Entonces tenemos aquí nuestro neutrófilo, ¿verdad? Tenemos las bacterias, ¿verdad? Aquí ya las bacterias han sido previamente opsonizadas con factor C3b o bien con anticuerpos, y entonces o también pueden ser recubiertas con fibronectina o con algunos otros elementos o proteínas que se encuentran en el espacio intersticial, son recubiertas, y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que nuestra célula inflamatoria tiene receptores, y entonces fácilmente pueden quedar atrapados las bacterias, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues toda esta unión del receptor con el ligando, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a empezar a provocar alteraciones en el citoesqueleto, va a haber rearreglo del citoesqueleto que nos va a permitir que haya o que exista el desarrollo de prolongaciones celulares, ¿verdad? Vean aquí cómo se empiezan a formar estas prolongaciones citoplasmáticas, y en la parte central de estas prolongaciones queda el material que ha sido opsonizado y que queda adherido a la pared de la célula. Queda aquí. Esto va a favorecer esta situación. Finalmente, que se está formando un golfo, ¿ven? Como si fuera el Golfo de México. Y finalmente, ¿qué es lo que va a suceder? Van a terminar por unirse estas dos, las membranas celulares se fusionan, y en la parte central va a quedar el material que ha sido ingerido, que ha sido ingresado, que ha quedado adherido, y entonces se va a formar el fagosoma. Este fagosoma finalmente tiene el material extraño, puede ser una bacteria, puede ser cualquier otra cosa, y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que los lisosomas, ¿verdad? A través de todo este rearreglo del citoesqueleto que han sufrido, van a poder llegar a donde está el lisosoma, el fagosoma, y entonces una vez que se hace la unión de los dos, del fagosoma y el lisosoma, entonces va a haber unión de ambas membranas, y se van entonces a poder hacer una apertura del lisosoma. Se abre el lisosoma dentro, junto o dentro, o muy dentro del fagosoma, y entonces va a poder vertir todas las enzimas lisosomales. Y una vez que las vierte, ¿qué hace el lisosoma? Se retira y permite que se cierre el lisosoma, cierra, y también cierra el fagosoma. Cierra el fagosoma, y entonces todas las enzimas lisosomales, como les he comentado, esta pared del fagosoma tiene que sufrir cambios importantes en un proceso de maduración que favorece que todo esto, ¿verdad?, sufra una acidificación. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que las células entonces van a activar, bueno, ya aquí en este fagolisosoma se activan las enzimas lisosomales, y entonces estas enzimas lisosomales van a ejercer su efecto. Entonces, cuando ejercen su efecto, le llamamos explosión respiratoria. Y esa explosión respiratoria, ¿verdad?, va a generar una gran cantidad de derivados del oxígeno, radicales libres del oxígeno,
y de otros tantos componentes, proteínas catiónicas y de una gran cantidad de factores que ya hemos visto, microbicidas. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues se va a degradar todo esto. Y finalmente, ¿qué es lo que puede hacer en algún momento? Pues puede expulsar parte de estos elementos, todos estos compuestos que se han sido degradados, entonces hacia el espacio intersticial para que llegue el macrófago, lo capture y entonces a través de un proceso donde tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad, clase 2, entonces lo puede expresar en su superficie y entonces darnos origen a una respuesta inmune mediada, si es que se da la necesidad de establecer una respuesta inmune específica. Aquí está lo que veíamos, vean, nuestro neutrófilo, nuestros lisosomas, ¿verdad? Aquí tenemos, vean cómo la fagocitosis está mediada por receptores, que es algo que les decía, les comentaba, que la fagocitosis es un proceso complejo donde se da por receptores. Y entonces la unión del receptor con el ligando, aquí tenemos lo que son las opsoninas, C3b, y las fracción cristalizables de IgG o IgM, ¿verdad? Sobre una bacteria. Y esto lo que va a hacer, vean cómo hay la modificación del citoesqueleto, hay un rearreglo de este para formar el fagosoma. Vean cómo finalmente estos formación de proyecciones se van a fusionar y entonces nos va a dar origen al fagosoma. Y después, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que todo el lisosoma que ha vertido sus enzimas nos van a dar peróxidos, mieloperoxidasas, ¿verdad? También os digo ácido hipocloroso y otros compuestos que son importantes para la destrucción de los elementos que se encuentran aquí. Vean la lisosima, la lactoferrina, las proteínas catiónicas, ¿verdad? El ácido hipocloroso. Y entonces todo esto nos va a ayudar a los peróxidos, ¿verdad? Nos van a ayudar a degradar este material extraño que han sido fagocitados. En la gran mayoría de los casos son bacterias, ¿verdad? O pueden ser protozoarios. Mecanismos de microbicidas ya los hemos visto que participan, son los radicales del oxígeno, el sistema de mieloperoxidasa para la formación de peróxidos y mecanismos no dependientes de oxígeno, ¿verdad? Entonces, existen lo que habíamos comentado, la explosión respiratoria, que es cuando se incrementa el uso del oxígeno por parte de la célula para formar una gran cantidad de elementos que van a destruir a los microorganismos o a los agentes extraños. También hay un incremento de la oxidación de la glucosa por vía de la hexosa monofosfato. Hay generación de oxígenos derivados del oxígeno muy reactivos como el superanión peróxido, el peróxido de hidrógeno, los radicales hidroxilo, la generación del ácido hipocloroso, que es uno de los compuestos más importantes, también del óxido nítrico, ¿verdad? Y también tenemos mecanismos independientes del oxígeno, pues ya sabemos que la lisosima, ¿verdad? Que hidroliza el ácido murámico N-acetilglucosamina, las lactoferrinas que quelan el hierro, la catepsina G, ¿verdad? Que es una proteinasa que actúa contra las gram positivas y gram negativas, las defensinas, ¿verdad? También el NRAMP1, que da resistencia natural y que está asociada a una proteína de los macrófagos. ¿Qué es lo que ocurre
en muchas ocasiones y que nos provoca daño. Es algo que se conoce como regurgitación de la fagocitosis. Estos son alteraciones del proceso de fagocitosis. Aquí, por ejemplo, tenemos muchas bacterias. Hay una fagocitosis activa muy, muy importante, ¿verdad? Entonces hace una fusión prematura del fagosoma con el lisosoma antes de que termine de cerrar el fagosoma, pero como ya se unió en forma prematura el fagosoma, el lisosoma libera sus enzimas hacia el fagosoma. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que parte de estas enzimas se van a vertir al espacio intersticial, espacio extracelular, y entonces como ya han sido activadas, ¿verdad? O se activan en ese proceso, van a dañar el tejido. Y a esto le llamamos regurgitación durante el proceso de fagocitosis y está dado por una fusión prematura del lisosoma con el fagosoma. Es una fusión prematura. La fagocitosis frustrada. ¿Qué entienden por frustración? ¿Algo que empieza y no termina? Ajá. Algo que pretenden pero no pueden lograrlo. Y eso ocurre muy frecuente aquí en patología. ¿Y cómo ocurre un proceso de frustración? Un ejemplo claro. Un ejemplo claro en patología de esta situación de frustración. No, un ejemplo no. Entonces, por ejemplo, cuando ya estudiaron mucho sobre procesos o de cómo se hace una necropsia, pues no la pueden venir a hacer, ¿no? Eso nos provoca frustración o provoca frustración importante. Otro ejemplo de frustración y que es muy común en patología es que pues pasan toda una semana estudiando para un examen extraordinario y al final reprueban, ¿verdad? O 48 horas o 24 horas antes del examen extraordinario, ¿verdad? Estudian mucho y finalmente no aprueban el examen, pues esto lleva a un grado importante de frustración. Entonces la frustración es algo que queremos, pero no lo logramos. ¿Qué le ocurrirá aquí a nuestro neutrófilo, que es uno de los que sufre frustración? ¿A qué se referirá entonces una fagocitosis frustrada? ¿A qué se referirá? Dado los ejemplos que señalé. ¿A qué se referirá una fagocitosis frustrada? En la imagen parece que está bloqueada la inmigración, ¿no? No, es algo que no pueden fagocitar aunque quieran, ¿verdad? Es algo que los está atrayendo y que se les antoja mucho. Es, por ejemplo, cuando van a un restaurante y se les antoja mucho un platillo, pero ¿qué sucede? Que ese platillo nada más está de, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decimos? Cuando nada más está de, ¿cómo le llamamos a eso? Cuando está un platillo ahí, pero no lo podemos satisfacer porque es de que está nada más ahí de... ¿Exhibición? ¿Mande? ¿Exhibición? De exhibición, ¿verdad? Y entonces
pues no lo podemos comer. ¿Por qué? Porque ahí a lo mejor está dentro de un refrigerador, no lo podemos agarrar, no lo podemos tomar, ¿verdad? Eso mismo le va a pasar al neutrófilo. Fíjense que esto ocurre muy común, de que el neutrófilo no puede fagocitar lo que él quiere. ¿Por qué? Aquí lo que ocurre, déjenme hacer un pequeño dibujito. Es que aquí como tenemos este dibujito, bueno, aquí se supone que tenemos nuestro vaso sanguíneo, ¿verdad? Y tenemos nuestras células endoteliales, ¿verdad? Aquí tenemos las células endoteliales. Sí, aquí la célula endotelial debería de estar hasta acá, ¿sí? Todo esto debería de estar de color rojo. El neutrófilo debería de estar sobre la superficie de las células endoteliales, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Que como está sobre las células endoteliales, resulta que hay en algunas enfermedades donde se producen muchos complejos inmunes. ¿Recuerdan qué es un complejo inmune? Recuerden que es la unión antígeno-anticuerpo. No, eso no es un complejo inmune. Es parte de un complejo inmune, pero le falta un elemento. ¿Qué elemento le falta? Para ser complejo inmune le falta un pequeño elemento. Le falta un pequeño elemento para ser complejo inmune. ¿Qué elemento es? Porque un complejo inmune son 3 elementos: antígeno, anticuerpo, y ese anticuerpo puede ser IgG o IgM. Y entonces, ¿qué elemento le falta? No, un receptor, no. Si tenemos un antígeno más un anticuerpo, le falta otro elemento para ser complejo. Elemento. Si no, esto nada más es una reacción antígeno-anticuerpo y no es complejo. No, las opsoninas son las IgG y las IgM. Ese es el anticuerpo, puede ser IgG o IgM. ¿Qué le falta? No, tampoco el MHC, no. Le falta una situación que es el complemento. Es la fracción C3b, la fracción del complemento. Entonces, le hace falta a esto el complemento para hacer un complejo. Entonces, es un anticuerpo más el antígeno más el complemento. Y entonces ya se forma un complejo inmune. Los complejos inmunes, cuando son muy grandes y están circulando por sangre, normalmente son eliminados a través de fagocitosis, una fagocitosis en sangre, son eliminados y ya no hay. Hay otros que son muy pequeños, y si son muy pequeños,
son eliminados a través de la orina o a través de algunos elementos porque pasan muy fácilmente. Pero hay unos de tamaño intermedio que son capaces de pasar a través de los espacios interendoteliales y quedarse entre la membrana basal y la célula endotelial. ¿Sí? Recuerden que aquí tenemos otra célula endotelial. Este complejo inmune se queda en la membrana basal. ¿Y qué sucede con nuestro neutrófilo que está sobre la superficie? ¿Qué le va a suceder? Va a poder meter o poder hacer sus proyecciones citoplásmicas para tratar de engolfar a este complejo inmune. Efectivamente no va a poder pasar, no va a poder emitir sus proyecciones, ¿verdad? No va a poder hacerlo. ¿Por qué no hace sus proyecciones? En primer lugar, porque no hay la unión del receptor con el ligando. Los receptores que tiene la célula no está haciendo interacción, entonces no lo puede hacer. Pero ahí hay algo, hay una atracción muy grande hacia ese complejo inmune. Entonces, pues dice, no lo puedo accesar, no lo puedo entender, no lo puedo. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando se frustra? Pues lo que va a hacer es liberar sus enzimas lisosomales hacia todo este tejido. ¿Y qué es lo que va a provocar? Pues que todo esto se dañe. Y eso ocurre en algunas enfermedades. Por ejemplo, una de las causas o una de las formas donde se producen una gran cantidad de complejos inmunes, por ejemplo, es en las piometras y en otras enfermedades crónicas. Pero en la piometra se producen una gran cantidad de complejos inmunes. Y entonces, ¿qué es lo que hace el neutrófilo ante esta incapacidad de poder fagocitar? Porque están escondidos estos complejos inmunes, es liberar sus complejos, es liberar sus enzimas lisosomales, vertirlas al sitio y destruir todo lo que hay alrededor. Eso mismo nos pasaría en un restaurante. Si no podemos adquirir, pues romperíamos el cristal si tuviéramos mucha hambre, ¿verdad? Bien, pues hasta aquí les dejamos. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan un excelente Día de Muertos y demás. Y váyanse preparándose ya para ¿cómo se llama? Para el maratón, que ya va a empezar el maratón, el maratón Guadalupe Reyes, ¿verdad? Que ya se extiende más allá del Guadalupe Reyes y empieza mucho más temprano con el Día de Muertos. Entonces váyanse preparando, cuídense mucho, nos estamos viendo y si pueden vacunarse, vacúnense, porque ya sí hay que comer mucho pan de muerto, ya que hay unos muy buenos, unos rellenos, otros de ajonjolí, de todo. Igualmente que tengan un bonito puente y nos estamos viendo el próximo miércoles.